Buenos días a todos y a todas. Estamos un día más en el capítulo número 2 de Escríbete, tu podcast de escritura y salud mental. Soy Elisenda Romano y estoy con Elena Martín Nogueroles, psicóloga. Vamos a hablar de escribir mal, escribir basura, escribir mierda. Hemos decidido que vamos a hablar de una de las cosas, de una de las preguntas que nos hacemos más los escritores mientras estamos escribiendo, que es, ¿estoy escribiendo mal? ¿Sé escribir bien? Bueno, esta pregunta a algunas personas pues les dejará indiferente, pero a otros les da ansiedad e incluso puede llegar a ser un poco una obsesión. La obsesión, los pensamientos obsesivos pueden tener su parte buena y su parte mala. La parte mala, la parte más negativa, entre comillas, sería que nos genera pues un dolor emocional. Y por otro lado nos puede beneficiar, nos puede ayudar a llevar a cabo un proyecto. En este caso, pues me he dado cuenta de que no escribo tan bien como me gustaría, entonces voy a encontrar una solución. En la divulgación sobre escritura, de la que hablamos en el capítulo 1, se suele centrar en dar tips para escribir bien. Evidentemente no va a dar tips para escribir mal, porque claro, esta es la manera más fácil de progresar, pero a veces nos obsesionamos mucho con esto. Al menos yo soy una persona que se obsesiona mucho con esto. Y me atrevería a pensar de que no soy la única persona, evidentemente no la voy a hacer. Pero bueno, si es tu caso, pues que sepas que vamos a hablar de esto hoy. Me gustaría recordarles a todos que se nos suele olvidar que para escribir bien hay que también escribir mal. Hay que escribir mal muchas veces. Bueno, yo llegué a leer un artículo que hablaba que no existe la escritura, la mala escritura o el escribir mal, que cada uno escribía diferente. Y yo, bueno, sí, eso es verdad, cada uno escribe de una manera diferente, pero vamos a ver si se puede redactar mal una historia que no esté bien cohesionada y también puede estar mal escrita tanto a nivel de oración, de frase, de composición de párrafos, como la historia per se, la novela, en este caso, o el guión cinematográfico, lo que queramos decir. Tenemos que recordarnos también que el proceso de la escritura es muy largo y que incluso después de años escribiendo, más de 10 o de 15, podemos llegar a escribir textos o novelas u obras en general que no estén bien escritas, desde los dos puntos de vista, desde el cómo se escribe al qué se escribe. Así que me gustaría recordarte a ti y a todos los que nos estén escuchando que respires y respetes tu proceso y progreso en la escritura. Y para que recuerdes que todo, pero que todo, aquello que has escrito, sea bueno o no, lo hayas terminado o no, te guste incluso o no, ha contribuido en tu proceso y que poco a poco te harás mejor escritor. Vamos, que este es un recordatorio para que confíes en tu proceso y en ti mismo. Me gustaría hablaros de un concepto que a mí me encanta, que es de Natalie Goldberg, que se llama hacer compost. Sí, como lo de la basura, ¿no? El compost. Que ella lo explica, que ella después de la muerte de su padre, durante mucho tiempo estuvo escribiendo poemas intentando sacar eso, pero ninguno de los poemas terminaban de cuajar, vamos, que no estaban bien escritos. Hasta que un día, así, sin previo aviso, le salió un poema maravilloso sobre este sentimiento que ella quería reflejar, que era la pérdida de su padre. A mí me llamó mucho la atención, porque claro, todos aquellos, entre comillas, abortos de poema que ella había hecho habían servido para algo, para escribir un poema que de verdad reflejaba lo que ella sentía, lo que quería escribir. Recuerda que todos los bocetos que has hecho no los tienes que tirar a la basura, forman parte del proceso. Lo que estás haciendo es compost, incluso si estás escribiendo en tu diario, estás haciendo prompts, nunca me sale la palabra prompts, de escritura de diario. Todo eso sirve para cuando un día tengas que escribir pues otro tipo de novelas o lo que tú quieras escribir, te salga de verdad la historia en que tú querías. Lo que quiero decir es que escribir mierda, escribir basura, es necesario y no es nada vergonzoso, que muchas veces nos pasa, ay, qué mal he escrito esto, ay, por favor, qué vergüenza, y esto lo ha leído no sé quién, pues sí, y esto forma parte del proceso, escribir, mostrar y repetirlo hasta que vayamos mejorando. Y que incluso se puede considerar como una especie de limpieza puesta a punto. Pues yo para escribir una novela de 500 páginas necesitaba pues escribir muchas otras pequeñas que a lo mejor no llegaban a nada. Por último, antes de que Elena nos dé su punto de vista, me gustaría explicaros, bueno, hablar sobre cómo sé que he mejorado, que esa es una de las grandes preguntas junto a, pero que escribo bien, escribo mal. No lo sé. ¿Cómo sé que he mejorado?
Pues lo que yo he encontrado son dos maneras. La primera es, evidentemente, dárselo a una persona, a un lector beta, que se llama un lector cero, para que nos dé una opinión. Y incluido, le podemos hacer un cuestionario sobre esta historia en concreto o sobre si esta persona, él o ella, cree que hemos mejorado con respecto a otras cosas que le hemos enviado. Lo normal es que con los años sí haya un progreso. La segunda lo puedes hacer tú sin necesidad de incluir a otra persona y escoger un texto antiguo que tenga a lo mejor unos 5 años. Yo hice la prueba con un texto que escribí en 2015, que era una de las primeras novelas de fantasía épica o fantasía medieval que yo había escrito. Escribí en el 2015 esta historia y dejé pasar varios años y en estos años he ido haciendo otras correcciones, pequeñas correcciones en esta historia. Volví a retomar el primer original de esa historia, o sea, el primer borrador, y llené la primera página de correcciones. Luego me volví a una corrección anterior y comprobé que las correcciones que había ya hecho eran similares a las que había hecho en esta nueva. Y ahí me di cuenta de que, primero, había evolucionado, tenía una visión distinta de lo que había escrito, y tercero, yo ya me había dado cuenta de estas cosas y las había intentado solventar con los conocimientos que tenía pues hace 2 años. Y para mí, la verdad es que ha sido un ejercicio muy bueno, muy positivo para ver primero cómo ha evolucionado en 5 o 7 años y que en cada revisión que yo he hecho he ido aportando cosas que le han dado muchísimo más valor al texto original. Ahora es el turno de Elena, que nos va a hablar de gestión emocional. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, a mí me gustaría hablar un poco hoy de la diferencia entre ansiedad y miedo, porque yo creo que tiene mucho que ver y yo creo que a veces no, aunque sea muy evidente, no nos paramos a pensarlo bien y creo que nos da mucha información en este proceso del que has hablado hoy. ¿Qué pasa con el miedo? El miedo, si lo pensamos bien, es una emoción que es muy funcional, muy adaptativa para la supervivencia. Es necesario el miedo, ¿no? Un animal le sirve muchísimo tener miedo, porque cuando siente una respuesta de miedo, que es muy fisiológica, la siente pues, a nivel corporal, ¿no? Le permite enfrentarse a un peligro inminente. Entonces le permite, pues si está en peligro, pues le permite escapar, por ejemplo. Pero ¿qué pasa con el miedo cuando los humanos, ¿no? Tendemos a, bueno, tenemos un cerebro un poco más complejo y qué pasa cuando este miedo se vuelve un desadaptativo, que se convierte en ansiedad. Y este miedo, en lugar de hacernos pasar a la acción, nos paraliza. Y entonces es cuando llega eso que dices tú de las obsesiones, los bloqueos, no nos deja avanzar en nuestros objetivos. Sí, es cuando ponemos el foco en lugar de, bueno, ya no se trata de un peligro inminente, sino que a lo mejor tenemos miedo de proyecciones futuras que no existen, ¿no? Estos pensamientos automáticos que nos provocan inseguridad, esto que hablábamos, ¿no? Que nos provocan inseguridades. No tenemos que hacer nada con ellos, no se puede actuar directamente con ellos. Hay un proceso entre entre este me paralizo y no puedo avanzar, entre estos bloqueos y me doy cuenta de que estoy como en este bucle, en mis objetivos, ¿no? Y este pasar a la acción que has comentado tú. Y es muy importante eso que has dicho, porque este proceso cada uno pues lleva a su ritmo, con las dificultades, con las habilidades de cada uno y es importante ese proceso de autoconocimiento también tenerlo muy claro. Eso es lo que a mí me gusta hablar aquí siempre, ¿no? Me ha gustado mucho la anécdota que has contado antes de la... ¿Cómo se llamaba, perdona, la autora? Natalie Goldberg. Natalie Goldberg, que has dicho que de repente un día le salió el poema que quería escribir y es muy interesante, ¿no? Porque seguramente ella también estuvo en ese proceso y hasta que un día le salió, seguramente ella pasó por aceptar ese ritmo, por aceptar ese proceso desde esa parálisis, que no se trata de estar completamente bloqueados, pero sí de pasar de tener unas ciertas dificultades que no nos permiten llegar a ese objetivo a pues ir
ir encontrando herramientas, ir fortaleciendo esas habilidades que sí tenemos y ir cuidándonos también, que es muy importante, ¿no? Hasta que un día sí le sale lo que lleva dentro de sí y lo que necesita expandir al mundo, ¿no? Y seguramente también por la práctica, Pero yo creo que no es tan importante como el hecho de que ella pasó por ese proceso, aceptó su propio ritmo, no quiso ir más rápido, pudo superar esas dificultades que provocan pues, los pensamientos obsesivos, la ansiedad, y es muy bonito eso en realidad, porque te hace conocerte muchísimo. Cuando seguramente necesitas escribir otra cosa, los procesos además, es muy interesante esto, son como espirales. No se trata de una línea ascendente. Ah, ya he escrito esto. Cuando tenga que escribir otra cosa, seguro que irá más rápido y mejor y ya no volveré a caer en lo mismo. No se trata de esto, ¿no? Porque los procesos siempre puedes volver a recaer un poco ¿no? En estas dificultades. Se trata de que como ya he conseguido una vez encontrar esas herramientas que me han ayudado, encontrar mis fortalezas, cuando vuelva a necesitarlas, para mí será mucho más fácil. Sí, me gustaría comentar dos cosas que has dicho. La primera es que sí, se tiende a pensar que la vida evoluciona, ¿no? Que vamos desde lo más chiquitito a lo más alto, pero que no siempre es así. No sé por qué siempre tenemos ese pensamiento de que vamos a más cuando realmente vamos a... Sí, hay un momento en el que llegamos a más, pero luego empezamos a involucionar. O sea, el ciclo de la vida es así, ¿no? Cuando somos más pequeñitos, los más adolescentes, llegamos a adultos, pero volvemos abajo. Y lo he escuchado también en la escritura, ¿no? De compañeras de profesión que, ay, pues yo es que estaba escribiendo esta novela y pensaba que la siguiente iba a ir a más y resulta que estoy bloqueada. Y bueno, pues quizá necesitas pues aceptar eso y dejar de escribir un tiempo, no para siempre, evidentemente, sino estar un tiempo con otras cosas. Para mí uno de los libros que más me ha ayudado a entender el proceso de la escritura es precisamente de la autora Natalie Goldberg. El libro se llama El gozo de escribir, que me parece maravilloso. Todo, bueno, mis compañeros que me conocen siempre saben que voy a dar nombre a este libro. Cuando vives la escritura es un camino muy solitario. Estás tú contigo mismo, con tus dramas. A veces parece que la divulgación de escritura no te ayuda porque no se ha abarcado desde un punto de vista emocional, siempre se abarca desde la técnica, mejorar, creación de personajes, que está todo maravilloso, evidentemente, pero a veces no me ayuda a entender el proceso. Y con Natalie Goldberg sí que me ayudó a entenderlo, a entender que todos los escritores tenían las mismas preguntas en la cabeza y los mismos conflictos. ¿Seré bueno, no seré bueno? ¿Escribiré mal, escribiré bien? ¿Tengo talento, no tengo talento? Etcétera, etcétera. Y ella sí que lo refleja muy bien y da consejos prácticos, da muchos ejercicios de escritura. Siempre que yo creo que siempre que tengo alguna duda o que no entiendo partes del proceso, me lo leo de nuevo. Creo que ha sido el libro que más he leído, precisamente pues por eso. Además, ella en el gozo de escribir tiene un optimismo que te contagia, ¿no? Un amor, una pasión por el proceso de escritura que da envidia. Yo creo que podríamos dedicarle todo un podcast al bloqueo de escritor. Bueno, como todo siempre se ha dicho que hasta el bloqueo no existe. Eso lo leí hace poco en Instagram, una chica que comentaba que el bloqueo no existía. Y es como, bueno, no sé, no existe, si existe, ahora esto es como los Reyes Magos. A lo mejor para ella no existe, pero me parece curioso que todos en distintas partes del mundo nos sintamos bloqueados, ¿no? Yo creo que sí existe, pero que sí hay técnicas para seguir hacia adelante. Pero bueno, eso me gustaría comentarlo en otro podcast. ¿Alguna cosa más? Bueno, y en realidad iba un poco relacionado con esto del bloqueo no existe. No voy a hablar de eso porque no conozco a qué se refería, pero es verdad que depende un poco todas estas emociones que surgen durante este proceso, en realidad también depende un poco del significado que nosotros le damos. Y entonces ahí el tema de la gestión emocional es súper importante también durante todo este proceso. Sí, nosotros no podemos aceptar llevar un ritmo lento en un proceso que nos angustia muchísimo. La gente que me escucha
o que nos esté escuchando ahora, claro, dirá, sí, claro, a ver, escuchar esto está muy bien, pero cuando estás pasando por ahí, en realidad depende de cómo, no es tan fácil, ¿no? Entonces me gustaría dejar una idea más para dar un poco más de esperanza o para ayudar un poco más, ¿no? Que es el tema este del significado que damos a las sensaciones, a las emociones que vamos sintiendo. Y es que, pues, cuando yo siento frustración, por ejemplo, yo le puedo dar un significado muy negativo a esta emoción y pensar que esto no es bueno para mí, que no debería sentirlo, puedo tapar estas emociones, puedo pensar que no me ayudan nada, ¿no? Pero si yo pudiese cambiar esto por algo que fuese bueno en mi proceso, ¿no? La frustración, si está, es por algo. Entonces voy a intentar acogerla, voy a intentar ver por qué está la frustración ahora mismo aquí conmigo. ¿Qué intenta explicarme la frustración? Es decir, para mí, bueno, esto me lo han enseñado eh, pues autoras psicólogas que para mí son magníficas y es que tienen mucha razón y sin esto es muy difícil todo esto que estoy diciendo, ¿vale? Em, las emociones ni son positivas ni son negativas, sino que pueden generar mucha angustia, ¿no? Pero es verdad que todas tienen una función y entonces intentar entenderlas y acogerlas es súper importante porque, porque podemos entender muchísimo más lo que necesitamos nosotros cuando estamos ahí, ¿sí? Entonces, pues, si durante un bloqueo, un bloqueo como tal, puede pasar, pero generalmente, ¿no? Durante un bloqueo en la escritura, ¿cómo me siento? ¿Es que tengo miedo? ¿O es que tengo, o es que estoy frustrado? ¿O es que siento envidia? ¿O es que siento muchísimas cosas seguramente? Voy a intentar descubrir todo eso primero, que ya es muy difícil entender bien lo que está pasando, y después voy a hacer un paso más. ¿Qué es lo que me dicen estas emociones? ¿Qué es lo que necesita, qué es lo que necesito yo ahora mismo? Porque si la frustración surge es por algo. Y muchas veces lo que pasa es que hacemos lo contrario a lo que necesitamos. Estoy frustrado porque no me sale algo y lo que hago es escribir más rápido, el triple y claro, a lo mejor en realidad necesito unas vacaciones, ¿no? Por ejemplo, por ponerte un ejemplo. O al revés, dejo de escribir cuando lo que necesito es ir a casa de un amigo que también escribe y charlar un rato sobre mi novela y ponerme a escribir con él. Si yo puedo escuchar esa frustración, ella me dice lo que yo necesito y será mucho más fácil llevar ese ritmo en el proceso. Eso no lo puedo hacer si yo considero que emociones como el agobio, como la frustración, como el miedo, son negativas y no las voy a poder escuchar nunca. Entonces, lo que tú propones es primero, pues localizar de alguna manera esa emoción, Ujú, validarla y hacer, pues, a través de un ejercicio, el que queramos, por ejemplo, a través de la escritura, intentar ahondar un poco en ella. Estoy frustrado. Pues, ¿por qué estoy frustrado? ¿Qué es lo que está pasando? Y darnos lo que necesitamos, que a través de la escritura es terapéutica, por eso pusimos al podcast Escríbete, se puede escribir para entender por qué de dónde viene la frustración y darnos lo que necesitamos. Pues yo lo que necesito es parar, yo lo que necesito es escribir, pero con otros tiempos, solo 2 días a la semana, solo 1 hora. ujú. O yo lo que necesito es darme un baño, Sí, también. ¿eh? O yo qué sé, no, salir a correr o comerme una tableta de chocolate o necesito hablar con alguien. Sí, 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 exactamente, sí, sí, lo has entendido perfectamente. Vale. Bueno, pues sí, sí que podemos proponerlo como ejercicio de escritura. Ujú, Pues primero localizar la emoción que en este momento pues, nos hace sentir angustia, localizarla, cuestionarnos, ujú, validarla en segundo lugar, a través de la escritura, si es lo que nos apetece, ahondar en por qué me siento frustrado, en este caso, que puede ser otra emoción, estamos poniendo el ejemplo solo con la frustración, por qué y qué necesito. O sea, ujú, además se puede hacer así como en 3 partes el ejercicio o en 4 y ahondar en ello y buscar qué es lo que necesitamos en este momento. ujú. Y lo más
lo más interesante de usar la escritura como arma terapéutica es que la escritura ayuda también a la expresión emocional, que es como el último punto que falta de esa gestión emocional. Si depende de cómo seas, te puede ayudar mucho a hacerlo de una forma o de otra. Aquí, como no estamos hablando con nadie en concreto y estamos hablando para todo el mundo, ¿no? Pero es verdad que la escritura terapéutica es una herramienta increíble. Me ayuda a expresar esas emociones, que es súper importante también la expresión emocional. Acabas de recordar una cosa que quería decir, y es que, bueno, todos los sentimientos y las emociones que tenemos, tanto las, entre comillas, siempre buenas como las malas, que hemos dicho que no hay ni buenas ni malas, nos ayudan también en la creación de personajes. Todos sentimos estas emociones, la frustración, el miedo, pues la tristeza, y nuestros personajes también. Ujú. Y cómo nosotros sentimos esto, estas emociones, o viendo cómo otros las manifiestan también, el escritor es muy observador, pues podemos crear personajes. Así que todo es útil. La frustración, o sea, se puede escribir toda una novela sobre la frustración. La verdad, lo que dices es súper interesante, ¿no? Porque ya sé que soy muy pesada con esto, pero es que cuando más me conozco a mí, más sé sobre las cosas, ¿no? Es decir, cuando más conozco mi miedo, más sé sobre el miedo, en realidad. Y más puedo escribir sobre personajes que tienen miedo. Yo creo que esto debe ser un poco así, ¿no? Es decir, yo no escribo, pero me imagino que si yo quiero escribir sobre un personaje que tiene miedo, debo de conocer muy bien cómo es mi miedo. Imagino que un poco si esta escritora que te gusta tanto y habla también sobre el proceso de la escritura, si lo hace tan bien es porque realmente ella habrá hecho un proceso muy bueno de autoconocimiento sobre su propio proceso de escritura. Sí, Mm. totalmente. Además, ella practica zen y meditación y se nota. La manera de escribir que tiene ella es que es fantástica, es maravillosa, a pesar de que la traducción en español no sea de las mejores. Ella va escribiendo cada capítulo, pero es que no te habla de escritura, te habla de su vida y de la escritura, y te va poniendo pues ejemplos de cómo ella, pues a lo mejor se va a una panadería un día, se toma un montón de bollitos y al final de todo eso te está hablando de la escritura, ¿no? Tenía un nombre que se llama ensayo personal o algo así, que es algo muy que utilizan los americanos, los estadounidenses. Podría estar hablando todo un podcast, un capítulo de lo que me gusta este libro, de por qué lo recomiendo, pero bueno, como no es eso, sí, se nota que ella tiene un gran autoconocimiento sobre ella misma y las herramientas que ella ha utilizado son, por una parte, la meditación, el zen, y por otra, la escritura. Y claro, no, como escritores tenemos que encontrar también las herramientas que nos sirvan mejor para gestionar nuestras emociones, aprender de ellas y poder manifestarlas en nuestras obras de la mejor manera posible. Ujú. Eso que has dicho es muy importante, ¿eh? Porque después cada uno tenemos nuestras formas pues de conocernos y ¿cómo diría? Es decir, yo necesito trabajar en mi gestión emocional y mi proceso y cada uno tiene unas formas más adecuadas para eso. Y a lo mejor a mí me va muy bien escribir y a otra persona le va muy bien meditar, pero hay otra persona que no le va nada bien meditar, ¿sabes? Ujú. Entonces es importante tampoco frustrarse con esto, ¿no? En plan, oh, es que me han aconsejado que meditar es lo mejor. Entonces yo intento meditar y respirar y resulta que no me va nada bien, no me funciona y ya dejo de intentarlo, me frustro. No se trata de eso porque no, lo mismo no le va bien a todo el mundo, sino que hay que encontrar eso, las herramientas de cada uno. Claro, aquí hablamos de escritura porque se supone, ¿no?, que estamos en un podcast para escritores. Entonces, obviamente, eso será importante siempre. Pero además de eso, pues hay muchísimas herramientas que pueden ser muy, muy útiles. Y cada persona tiene que encontrar las que están en sintonía con ellas. Y siempre, ya siempre lo digo, si cuando sea necesario, pues pedir ayuda, pedir acompañamiento, eso siempre. Si te parece bien, lo podemos dejar aquí hoy.
Ujú. Con este ejercicio que había mencionado Elena, el de al autoconocimiento, a través de la escritura, por qué tengo este sentimiento, valorarlo, buscar pues por qué está y qué necesito. Y me gustaría proponer otro que es más sobre la escritura, respondiendo a la pregunta cómo sé que he mejorado. Que me gustaría que cogiesen un texto que han escrito hace bastante tiempo, hace pues, más de un año, el más viejo que tengan, por así decirlo, y corregirlo con lo que saben ahora. Una cosa que dice Natalie Goldberg es que el sueño de todo escritor es escribir y que salga perfecta la primera. Y eso, pues mucha gente lo piensa que escribir es fácil, que hacer una novela es fácil, o un guión cinematográfico, lo que sea, que se escribe bien a la primera, cuando eso va en contra totalmente del proceso. Te puede salir a la primera mejor o peor, pero siempre lleva una corrección detrás. Así que coger un texto viejo y corregirlo realmente no muestra que antes escribíamos peor o mejor. Es que hemos evolucionado, por lo tanto es positivo, es súper positivo. Lo chungo sería, lo malo sería coger ese texto y decir, "Buah, esto está perfecto". Es muy poco probable que esté perfecto. Lo bonito es ver ese texto y decir, oye, pues mira, es horrible. No, no, de verdad, es insalvable, pero esta frase me encantó. Porque todo siempre tiene, aunque tenga muchos fallos una historia, siempre va a haber algo que nos guste. Es imposible. Mira que he leído textos malos, ¿eh? Siempre hay una frase o una idea que está ahí y dices, está bien esto. Pero vamos, que los dos ejercicios, el primero ya lo he explicado y el segundo, escoger un texto antiguo y revisarlo a ver cómo hemos madurado como escritores. Así que nada, solo queda despedirnos. Un saludo y un abrazo a todos y escríbete.